Mi nombre es Yajaira Álvarez, estudiante de la Universidad de Yacambú, maestrante en Ciencias Penales y Criminológicas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la investigación cualitativa y su fundamentación axiológica, ontológica, epistemológica, hermenéutica y teleológica. Primeramente vamos a definir lo que es la investigación cualitativa. Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes protagonistas. Es importante señalar que la investigación cualitativa tiene sus fundamentos, entre los cuales vamos a estudiar, en primer lugar, el fundamento axiológico. Recordemos que cuando hacemos referencia a la axiología, estamos haciendo referencia a la ciencia de los valores. Es preciso definir entonces lo que significa o lo que entendemos por axiología. La axiología es la parte de la filosofía que estudia los valores con el objeto de formular una teoría que permite explicar la existencia y la vigencia de todo el mundo de producción humana que tiene importancia definitiva para la vida del hombre y su desarrollo histórico-social. Se considera que la investigación cualitativa no solo es una actividad epistemológica y metodológica, sino que también es una actividad axiológica, de modo que su reflexión no se dirige al cómo se han desarrollado sus teorías científicas, sino también a la reflexión del deber ser, estimulando nuevos valores tanto epistémicos como de praxis en la actividad científica investigativa, enfatizando la responsabilidad ética y social del investigador. Poco a poco se ha ido comprendiendo que la ciencia encierra una multiplicidad de valores y esto ha hecho pensar a algunos filósofos de la ciencia que su actividad debe ampliarse, involucrando en su trabajo el estudio epistémico y metodológico, pero también el axiológico, de tal manera que hoy día es difícil mantener una separación radical entre la filosofía de la ciencia y la filosofía de la práctica. El paradigma cualitativo de investigación axiológicamente está comprendida por los valores, por lo menos en 4 aspectos, que son los siguientes. Tenemos en un primer lugar, la investigación está influenciada por valores investigativos, los cuales se expresan en la elección de un problema, en su contextualización y en el énfasis dado a su focalización, sea en términos de evaluación u opción política. Y en un segundo lugar, tenemos que la investigación está influida por la elección de un paradigma que guía la investigación hacia el problema. En un tercer lugar, tenemos que la investigación está influenciada por la elección de teorías sustantivas utilizadas para la recolección y análisis de los datos y en la interpretación de los resultados. Y en un cuarto lugar, la investigación está influenciada por los valores que se dan en el contexto. Ahora vamos a hablar sobre la fundamentación hermenéutica. Recordemos que cuando hacemos alusión a la palabra hermenéutica estamos haciendo alusión a la interpretación. Me parece relevante e importante remontarnos a su significado primigenio. Desde esta perspectiva, hermenéutica viene de la hermeneuen, interpretar. Significa la técnica y el arte de la interpretación textual. Las propias raíces del término hermenéutica nos remiten a los vocablos griegos hermeneuin y hermeneia, que se refieren al acto de la interpretación. En la investigación cualitativa se estudia la realidad tal y como se percibe, se interpreta en forma lógica sin alterar los resultados. Seguidamente vamos a hablar sobre el fundamento ontológico. Cuando hacemos referencia a ontología, estamos haciendo referencia a la ciencia del ser considerado en sí mismo. Independientemente de su modo o fenómenos, Aristóteles la llamó filosofía primera y Andrónico de Rodas la llamó metafísica. Desde la ontología, el paradigma cualitativo señala que la realidad social es múltiple, holística, que la sociedad tiene propiedades emergentes, es producto de las relaciones de una totalidad social. Ahora vamos a hablar sobre el fundamento epistemológico. Recordemos que cuando hacemos
referencia a la epistemología, estamos haciendo referencia a la ciencia del conocimiento. Es en el griego donde encontramos los antecedentes del término epistemología, que ahora nos ocupa. Más aún, este sustantivo está compuesto por la unión de dos palabras, episteme, que significa ciencia, y logo, que vendría a significar discurso. La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de la ciencia. Su función es realizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos considerando los factores sociales, psicológicos y hasta holísticos, históricos que entran en juego. La investigación con paradigma cualitativo, epistemológicamente, busca conocer el conjunto de cualidades interrelacionadas que se caracterizan en un fenómeno y comprender la realidad social mediante la significación y la relación en su estructura dinámica. En esta misma noción, el paradigma cualitativo de investigación en ciencias sociales concibe los hechos provistos de sentido, tal como las creencias, motivaciones, deseos, intenciones y sentimientos que regulan el comportamiento de las personas. Se interesa por los hechos en su estructura como parte de un proceso histórico y de una red de relaciones. Existen múltiples realidades construidas que solo pueden ser estudiadas en forma holística. Y finalmente vamos a hablar sobre el fundamento teleológico. Cuando hacemos referencia a lo teleológico, hacemos referencia al fin que persigue. La investigación cualitativa trata de explicar que cada acción puede explicarse como el resultado o efecto de una causa real que precede temporalmente al efecto o al menos es simultáneamente con él. En este componente, el paradigma de investigación cualitativo de investigación en ciencias sociales es comprensión. La explicación es teleológica por la interpretación de la estructura de las motivaciones. La explicación es subjetiva desde el punto de vista del sujeto. El proceso de razonamiento de explicación va del todo a las partes y de este al todo, en momentos sucesivos que se elevan de nivel de arriba hacia abajo. La explicación se deduce de los datos referentes a la totalidad social. Todos los objetos reales están en un estado de modelamiento mutuo y simultáneo que hace imposible distinguir las causas de los efectos. El fin que persigue la investigación cualitativa es observar la realidad de los hechos, a estudiar tal y como se presentan en la realidad para estudiar patrones de conducta social y llegar a una conclusión.